¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Pues gusto saludarlos. Aquí retomando nuestras clases virtuales. El día de hoy, ya miércoles 23 de junio, vamos a continuar con nuestra asignatura de biología. Como ya estamos prácticamente entrando a la etapa de las evaluaciones, estas clases virtuales prácticamente van a ser solamente repasos en base a los diferentes temas que estuvimos viendo a través de esta tercera etapa, de este tercer trimestre. Y pues para ello voy a compartirles el libro digital en pantalla para irnos guiando tema por tema. Y sobre todo, chicos, les voy a puntualizar algunos puntos, algunas partes de cada tema en los cuales hay que tener mucha atención, ¿sí? Sobre todo en lo referente a las evaluaciones. Voy a compartirles el libro. Podemos tomar de base y de guía desde la página 220, donde empezamos a hablar del tema del ecosistema, que es uno de los temas que más abordamos a través de este último trimestre. Acuérdense sobre todo puntos importantes para definir lo que es un ecosistema. Acuérdense que siempre hemos trabajado más con la parte de conceptos, ¿sí? De términos. Entonces, para poder definir un ecosistema de una manera más completa y adecuada y sencilla, chicos, recordemos que un ecosistema es la interacción o relación, esa es básica, interacción o relación, principalmente entre factores bióticos y factores abióticos. Recordemos, los factores bióticos es toda la parte viva del ecosistema y los factores abióticos es toda la parte inerte. Suelo, agua, el aire, el tema del clima, el relieve, todo ese tipo de cosas es los factores abióticos. Entonces, retomemos el tema de lo que es un ecosistema o a qué se refiere. Es la relación de interacción entre los factores bióticos y abióticos. Y bueno, también recordemos que un ecosistema se refiere a un espacio geográfico, ¿sí? A un espacio físico, donde se relacionan estos factores. Dentro del ecosistema, pues también estuvimos hablando, chicos, acuérdense, el tema de los tipos de ecosistemas. Si los hablamos de manera general, pues podemos dividirlos en ecosistemas acuáticos y en ecosistemas terrestres, ¿sí? Siguiendo con esta misma parte de los ecosistemas, ¿sí? Aquí, acuérdense, en esta parte empezamos a hablar de, ya más a detalle de lo que son factores bióticos y abióticos, en donde, pues, repetimos, esa interacción y esa relación que se da entre ellos y la manera de cómo lo hacen, eso es lo que ayuda a complementar la definición de ecosistema, ¿sí? Otro tema importante dentro de lo que son los ecosistemas y que también lo vimos, son los niveles ecológicos de organización, ¿sí? Recordemos, chicos, que en el tema de los niveles ecológicos de organización, prácticamente partimos de lo que es el individuo tal cual, continuamos con lo que es especie, ¿sí? Continuamos con lo que es población. Recordemos que población se refiere a individuos de la misma especie, ¿sí? Después de población viene comunidad, ¿sí? En una comunidad ya interaccionan o relacionan diferentes poblaciones, porque las poblaciones son de diferentes especies. Una población de tal especie interaccionando con otra. Ahí hablamos de comunidad, ¿sí? Antes de seguir, recordemos, igual lo podemos hablar desde el nivel de individuo o desde el nivel de especie. Los niveles ecológicos, digamos, es especie, luego viene población, que es el conjunto de individuos de la misma especie relacionándose, luego viene comunidad, en donde ya se interaccionan diferentes poblaciones, ¿sí? Por tal de diferente especie, luego viene lo que es el ecosistema. Ya en el ecosistema, además de las poblaciones, ¿sí? Diferentes especies, sea plantas o animales, ya metemos la parte inerte, que es suelo, tierra, agua, aire, cosas de ese tipo, ¿sí? Y además hablamos en los niveles ecológicos de organización, después de un ecosistema, pues viene lo que es la biosfera, ¿sí? Que la biosfera, recordemos, se refiere a toda la capa terrestre, la Tierra, tal cual, donde se encuentra la vida, ¿sí? Dos componentes fundamentales, dos procesos fundamentales que hablamos acerca del ecosistema son el ciclo de la materia y el flujo de la materia,
¿sí? Del flujo de la energía, ¿sí? Sí, temas muy importantes dentro de un ecosistema, porque es como parte de cómo el ecosistema se mantiene en equilibrio, ¿sí? En el tema del ciclo de la materia, es el hecho cómo va pasando a nivel. Acuérdense, ya empezamos a hablar de los productores, los consumidores primarios, secundarios, descomponedores y fuente y prácticamente el regreso al inicio del ciclo, ¿sí? En el ciclo de la materia sí hablamos como de o sea, ¿cómo se llama ciclo? Porque es cíclico, ¿sí? Es circular, ¿sí? Los productores a manera de materia pasan a los consumidores primarios, estos también pasan a los consumidores secundarios y siguiendo la cadenita pasan a otros consumidores terciarios, pasan a los descomponedores tal cual vuelven a convertir todo esto en nutrimento, ¿sí? Y esto lo vuelven a aprovechar el nivel más bajo que son los productores. Este ciclo de la materia. En el tema del flujo de la energía, recordemos que es un poco diferente, porque prácticamente se refiere a la cantidad de energía que va pasando de nivel en nivel, y en el cual acuérdense que hablamos de la ley del diezmo en el tema de energía, ¿sí? Porque desde el nivel de productores hasta los últimos consumidores y a los descomponedores no se pasa la misma cantidad de energía. La energía se va perdiendo. Por eso esa no es cíclica como la materia. Hablamos, un ejemplo, de la importancia de los productores y el hecho de cómo ellos generan su propio alimento, por tal los llamamos autótrofos, ¿sí? Que son los productores. A partir de la radiación solar y por el proceso de fotosíntesis generan ellos su propio alimento, su propia energía, ¿sí? Y pues recordar, los productores son la base de la pirámide alimenticia. Hablamos un poco del tema de cómo es la alimentación de cada tipo digamos, de animales. Los herbívoros prácticamente su alimentación base son las plantas. Los carnívoros, su alimentación base es la carne tal cual. Tenemos a los omnívoros, en los cuales se alimentan tanto de plantas como de carne, ¿sí? Y también podemos hablar de los descomponedores, ¿sí? Ellos se encargan de descomponer y reintegrar toda la materia al ecosistema, ¿sí? Empezamos a meternos un poquito más de lleno al tema de pues esas famosas redes alimentarias, la pirámide alimenticia, en donde ustedes ya lo conocen muy bien, la parte baja corresponde a los productores y a partir del siguiente nivel comenzamos a hablar de los consumidores, ¿sí? Primarios, secundarios, terciarios, tal sea el caso, y tenemos después a los descomponedores, los que, recordemos en temas de la materia, la reintegran al ecosistema, ¿sí? Comenzamos a hablar un poquito de las cadenas y redes alimenticias, ¿sí? Cómo entre los diferentes organismos unos dependen de los otros, todos los niveles son importantes, ¿sí? Y como entendimos, comenzamos a hablar de cómo también en la pirámide alimenticia el nivel más bajo es más amplio que el otro, por cuestiones obvias de que debe haber mayor presencia para alimentar a los niveles que continúan, ¿sí? Y que así es uno de los procesos también de equilibrio del ecosistema, ¿sí? Las cadenas y redes alimentarias. Hablamos un poquito de la diferencia entre cadena y red. La cadena es más unidireccional, ¿sí? De una especie a otra. Y en las redes, pues hablamos de las diferentes redes, las diferentes dependencias que hay entre los diferentes organismos, plantas y animales, de los diferentes niveles. ¿Sí? Miren, aquí esta parte donde hablamos de lo que era la ley del diezmo, que en promedio solo el 10% va pasando de nivel en nivel. De la energía que se tiene aquí, solo el 10% pasa al siguiente. ¿Sí? Acuérdense que eso se refiere a la ley del diezmo. Rápido, antes de que me pase, hablamos también de manera rápida, digamos, y práctica, el tema de la biomasa. ¿Qué es la biomasa? La biomasa más, no es otra cosa, chicos, que es la cantidad de masa o de materia, ¿sí? Orgánica, o sea, materia viva, en un organismo o en un ecosistema, ¿sí? Digamos, toda la materia que conforma la parte de un ecosistema, eso es la biomasa, ¿sí? O en mi caso, pues toda la biomasa es la materia que me conforma. Empezamos a hablar un poco, chicos, de las especies generalistas contra especies especialistas, vaya, ¿sí? En las que empezamos a comparar incluso ventajas y desventajas de uno y otro. Los especialistas, las especies especialistas
tienen un rango menor de alimentación, su hábitat es muy especial, ¿sí? O sea, no están acostumbrados a cualquier hábitat, son muy especiales. Al contrario de los generalistas, las especies generalistas tienen un rango más amplio de alimentación, sí tienen más opciones y tienen un poquito más de adaptación a diferentes hábitats, ¿sí? En los generalistas, pues ahí podemos encontrar muchos ejemplos de especies, pero en especialistas hemos hablado, por ejemplo, del koala, ¿sí? Que su hábitat específico sobre todo son bosques de eucalipto y que además su alimento en especial y el más fuerte es el mismo eucalipto. Entonces es un animal muy especialista, pero a la vez con un riesgo muy alto de extinción, porque el hecho de que si se desaparecen los bosques de eucalipto, prácticamente el koala también va a desaparecer. Otro especialista, un ejemplo, los pingüinos. Vean el hábitat nada más, donde se pueden desarrollar y su alimentación básicamente solo viene del mar. También es muy limitada también su alimentación. Entonces, es donde empezamos a ubicar los animales especialistas y los generalistas, ¿sí? Y pues bueno, seguimos hablando un poquito ya de lo que es el ecosistema, cómo son las interacciones y relaciones entre el ecosistema, y hablamos de los diferentes tipos de interacciones que se dan, ¿sí? Entre los organismos. Hablamos de la competencia que se da entre los organismos, por ejemplo, los carnívoros, ¿sí? Hablamos de la depredación tal cual, en la cual pues, se beneficia solamente a la especie que depreda, ¿sí? Porque tiene que matar a la otra, a la presa, para poder alimentarse, la depredación. En el parasitismo, acordemos que en esta relación del parasitismo, el parásito es el que se beneficia, pero el otro se ve afectado, ¿sí? Y en dados casos incluso el parásito puede llegar a morir porque llega a matar a su hospedero, donde él está insertado, e incluso se puede dar el caso de que pues, muere el hospedero y por tal puede llegar a morir el parásito, ¿sí? Tenemos la otra relación que es el mutualismo, que también se conoce como simbiosis, en las cuales las dos especies que se relacionan tienen un beneficio mutuo, ¿sí? Lo que yo hago un beneficio para ti, también yo tengo un beneficio tuyo hacia mí, ¿sí? Es un beneficio mutuo, el mutualismo tal cual. Seguimos hablando con el tema del amensalismo, ¿sí? En este era muy curioso porque hablábamos de que en una relación un organismo afecta al otro, pero ni siquiera obtiene una ganancia. Sí, un ejemplo muy simple que damos es el hecho de cuando incluso las vacas andan en el campo y van pisando el pasto. El pasto se ve afectado por el apisonamiento que hace la vaca, pero pues la vaca no tiene ningún beneficio de ello, ¿sí? Esa es una relación muy curiosa que es el amensalismo. Y luego tenemos el comensalismo, ¿sí? En el cual dentro de la relación de dos organismos, uno es beneficiado, pero el otro, pues, ahora sí como dicen, ni fu ni fa. O sea, no me afecta, no me beneficia, pero este sí. Un ejemplo que poníamos era el tema de el famoso nodricismo, ¿sí? En el que algunas especies, eh, por ejemplo, como en los tiburones, con otros peces que van bajo el tiburón, ¿sí? El pez sirve como nodriza, ¿sí? Los peces que van abajo del tiburón se benefician incluso de lo que el tiburón come, ¿sí? Pero al tiburón el hecho de que ellos vayan ahí ni le beneficia, pero tampoco le afecta, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de comensalismo. Y finalmente nuestro libro nos habló otro tipo de relación que es el neutralismo, en el que igual se ven en un sitio geográfico a dos especies, pero digamos no hay realmente una interacción como tal y no hay ni un beneficio ni una afectación entre los dos. O sea, el hecho de que los veas ahí, digamos, a cierta cercanía, pero no hay un beneficio ni afectación para los dos, ¿sí? Y comenzamos a hablar, chicos, también, sobre todo las relaciones en temas de cómo se alimentan, la relación entre depredador-presa, ¿sí? Todas las estructuras y ventajas que usa el depredador, así como también todas las estructuras y ventajas que usa la presa. Uno para asegurar su alimento y el otro para asegurar su vida, ¿sí? Entonces, empezamos a hablar de las diferentes adaptaciones que tienen muchos tipos de, por ejemplo, de animales. Muchos mamíferos tienen garras y colmillos para capturar, ¿sí? Y nombrar a sus presas. En el caso de las aves, desarrollaron picos curvos muy afilados, muy fuertes y también garras incluso para agarrar, asegurar a la presa. En los reptiles, un ejemplo como algunas serpientes tienen la capacidad de desarticular su mandíbula, ampliarla más para tragar completamente.
¿sí? Es un ejemplo. También tienen dientes muy afilados, caso de los cocodrilos, ¿sí? Mordidas muy fuertes, la verdad. En los peces, ¿sí? Muchos de los peces incluso tienen dientes muy afilados que hasta desgarran a las presas. En el tema de los anfibios, ¿sí? Algunos anfibios son capaces de producir una sustancia pegajosa en la lengua, como las ranas, ¿sí? Que proyectan, ¿sí? A gran velocidad cuando ven una presa, atrapan la presa con, digamos, con su pegamento y la atacan a su hocico. Un grupo de moluscos, hablamos por ejemplo de los pulpos y calamares, que pues, tienen sus tentáculos, los cuales ayudan mucho a asegurar sus presas. Y también en temas de defensas, por ejemplo, acuérdense, los pulpos sueltan una tinta, ¿sí? Digamos, para aprovechar y huir cuando se sienten atacados. Y en el tema de insectos, ¿sí? También muchas estrategias, adaptaciones que tienen. Por ejemplo, muchos insectos tienen aguijones, ¿sí? Que paralizan, unos tienen con veneno, otros sí simplemente paralizan, ¿sí? Y otros insectos como la mantis, que tiene sus brazos así estructurados, adientados, con los cuales puede atrapar y difícilmente que una presa se les escape, ¿sí? Entonces comenzamos a analizar ese tipo de adaptaciones de cada tipo de grupo de animales, ¿sí? Y pues continuamos también con las diferentes estrategias que se usan, tanto hablamos para cazar, como incluso las presas para sobrevivir. En las estrategias de caza hablamos de lo que es la emboscada, el acecho, ¿sí? La búsqueda activa en los que persiguen constantemente a su presa, y el del agrupamiento, ¿sí? También caza en manada. El tema de las estrategias de caza y en las estrategias de defensa, pues tenemos el mimetismo, en el cual los organismos se confunden con su entorno, ¿sí? Como los camaleones. Tenemos la velocidad, ¿sí? Desarrollan mucho la velocidad para poder huir. Armaduras como las tortugas, los armadillos, los puercoespín. Algunas defensas químicas, ¿sí? Por ejemplo, los zorrillos, ¿sí? Ese olor que sueltan prácticamente es como defensa para ellos poder huir. Y también los agrupamientos, también entre más juntan, andan en manadas, difícilmente son presas fáciles, ¿sí? De algún depredador. Vean estos puntos, chicos, repito, en los cuales hay que dar un repaso, hay que enfocarse para poder volvernos a informar de cada uno de los temas que estuvimos checando en toda esta última parte. Hasta ahorita aquí yo creo le dejo en este pequeño repaso porque en la parte de biología sí es muy amplio los temas que estamos viendo, sí es mucho más largo que en lo que corresponde, por ejemplo, en geografía. Aquí en biología sí son varios temas. Entonces, hasta aquí, chicos, ahorita vamos a dejar con este pequeño repaso y ya en la siguiente le seguimos y terminamos prácticamente todo el libro. Pero, pues chicos, básicamente esto es con el fin de que se den cuenta cuáles son los temas que empezamos a ver, cuáles son los temas que tienen que volver a darle una repasada, los cuales tienen que trabajar para prepararse para la evaluación, ¿sí? Y pues bueno, chicos, no me queda más que despedirme. Les pido otra vez, hay que dar un repaso a esto que hablamos el día de hoy. Como siempre, cualquier asunto referente a dudas, pues las aprovechamos y las vemos en el salón de clase, ¿sale? Pues chicos, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.